Está. Listo. Bueno. Bien. Entonces, hoy tenemos la clase de cardíaco. ¿Sí? Que voy a agrandar esto para que hagamos un caso a la vez, que se vea mejor. Hoy. Bien. Bueno. Ahí vemos bien. Puedo agrandar un poquito más para que sea mejor. Bueno. Bien. ¿Ven bien ustedes? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Entonces, acá tenemos un paciente que es Rocky, canino, macho entero, que tiene 10 años, pesa 20 kilos, mestizo, ¿sí? Motivo de consulta. La secretaria refiere que desde hace varias semanas Rocky presenta aumento progresivo del tamaño abdominal, que aparte se agita, tiene una respiración que es superficial, se cansa fácil durante el ejercicio, toma mucha agua y a la vez también orina mucho. Según la bioquímica sérica y el hemograma, tenemos un hematocrito de 36%, una hemoglobina de 11,2 y eritrocitos de 4,8 millones por mililitro de cúbico. Voy a sacar la tabla, yo creo que está todo dentro de referencia ahí. Yo voy a sacar la tabla para ir mirando por... Bien. Si bien, si ustedes van a mirar la tabla de referencia nuestra que tenemos nosotros, vieron que va de 40 a 60 el hematocrito. Pero se acuerdan que nosotros le dijimos que en nuestra zona es raro encontrar esos hematocritos tan elevados. Así que capaz un poquito más, capaz 39, 38, es normal. Pero de todas maneras tiene apenitas un poquito disminuida la hemoglobina, apenitas, y el recuento total está disminuido. Si bien el hematocrito podría ser medio normal para nuestra zona, tiene un poquito de disminución de la hemoglobina y los eritrocitos. Los eritrocitos en el canino van, el recuento total de 5 a 9, y ahí fíjense que tenemos un poquito, 4,800, ¿sí? Podemos decir que tiene, si le quieren dar un nombre, es una leve anemia, ¿sí? Por ahí si viene sin comer de hace unos días, y tiene un ayuno, sí, bastante prolongado, puede también atribuirse a eso, ¿sí? Porque es muy leve la anemia. Pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Con respecto a la parte del leucograma. Los leucocitos están dentro, o sea, los leucocitos van hasta 12, o sea, tiene hasta 12, entonces están dentro de los parámetros de referencia, ¿sí? Y los neutrófilos, que tienen 6.500.000, ya voy a mirar eso, va de 3 a 6, así que está normal, ¿sí? Los leucocitos totales va de 6 a 16, o sea, que está dentro del rango de referencia. Los neutrófilos también están dentro de la referencia. Acá ya está directamente, esto está en valor absoluto, por lo tanto no hay que pasar a valor, no está relativo, por lo tanto no hay que pasar a valor absoluto como para vimos en las clases anteriores, porque ya tenemos un valor absoluto. Bien, entonces los neutrófilos segmentados, ahí dice que tiene 6.500.000, está dentro del rango de referencia, ¿sí? Que va de 3 a 10. Los linfocitos, que tiene 2,5, también va de 1 a 4,8, o sea que está también dentro del valor de referencia. Y los monocitos va hasta 1,400, pero bueno, por sí solo tampoco es importante, pero también está ahí, 1.000.000 sería, está dentro del rango de referencia. Pasó fenotecno, listo. Vamos a ver las partes de enzima. Fíjense que hasta ahí, como alterado del hemograma, solo podemos decir que tiene una leve anemia, ¿sí?
Con esa leve anemia y esos signos clínicos, ¿en qué patología ustedes pueden sospechar? Porque acá le hace mucho diferencial. Puede ser una enfermedad renal crónica. Podría ser, pero al enfermo renal por ahí no tiene un aumento del abdomen. Podría ser porque toma mucha agua, orina mucho, ¿verdad? Y porque tiene una leve anemia. Pero el renal crónico no tiene por lo general un aumento del abdomen. ¿Sí? Tampoco, bueno, puede tener una respiración superficial si tiene mucho aumento de urea, que a veces puede confundir. Pero podemos ponerle igual en el diferencial. No tendría relación el aumento del abdomen en este caso, ¿sí? ¿Por qué se debería el aumento del abdomen en un paciente renal? Pero los otros signos clínicos sí podríamos incluirlo. Y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando son perros grandes, ¿no? Gerontes. Bien. ¿Alguna patología gástrica, profe? ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuál podría ser de las que vimos acá que uno debería sospechar? Si tiene aumento del abdomen. Eso lo puedo ver en la exploración, pero digo, si en la inspección o la propietaria ya me viene diciendo que ve que su abdomen aumentó, ¿en qué toque? ¿La patología hepática te referís, Iñaki? Bien, claro. Yo con un paciente grande de edad, con aumento del abdomen, tengo que pensar en hígado o también tengo que pensar en corazón. Después, en el medio de mente, voy a ir descartando y viendo si necesito otras alteraciones, pero ese aumento del abdomen puede ser también algo endocrino, ¿eh? También puede ser, pero al menos hasta lo que vimos nosotros, hasta acá en la cruzada, y tengo que pensar en hígado y tengo que pensar en cardíaco. Obviamente que en un paciente de 10 años que yo sospeche de una cardiopatía, tampoco puedo dejar afuera el riñón, porque el paciente cardíaco puede desarrollar el síndrome cardiorrenal, es decir, algún momento ese corazón va a afectar al riñón. Entonces, tampoco lo puedo dejar de lado completo, pero en ese caso que el corazón haya afectado al riñón, no es la patología de base de la enfermedad renal, es una consecuencia de la patología cardíaca. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos? Bien, perfecto. Vamos a seguir con el análisis. Entonces ahí tenemos después las enzimas hepáticas. ¿Qué tenemos? La ALT, que está un poco aumentada, ¿verdad? Porque puede ir va de 10 a 60 en la de referencia de las dos, tanto de la ACT como la ALT, y ahí vemos que están las dos aumentadas, ¿sí? Y la fosfatasa está dentro del rango de referencia, la fosfatasa no está muy aumentada, pero sí vemos un aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, si yo miro solamente ese análisis y sin explorar al paciente, supongamos que yo no lo exploré y digo, bueno, tiene abdomen aumentado y enzimas aumentadas, ¿en qué pienso primero? Más que aguda, ¿qué va a ser? No hay más crónica. ¿Cuándo sucede el aumento? En el caso de hígado, ¿cuándo hay aumento del abdomen? En el agudo. En el agudo, no. ¿Cuándo hay aumento del abdomen? Aparte que sea, en el agudo puede haber aumento del abdomen por el órgano, ¿sí? Porque hay aumento de órgano. Y si no, ¿qué puede pasar? Exacto, puedo tener acá, o en el agudo, un aumento del tamaño del órgano, o en un crónico, una citis, ¿sí? Obviamente que para eso, ¿qué tengo que hacer yo para diferenciar? ¿Cómo yo sé si ese abdomen aumentado es de una ascitis o de un órgano aumentado? Palpación, percusión. Ah, una palpación. ¿Y qué maniobra tengo que hacer? Godet. Godet es para edema. Sucusión, profe. Ahí está, sucusión. Creo que Antonio la dijo, sucusión. Acá, obviamente, palpar voy a palpar.
ya con la palpación voy a poder un poco darme cuenta si es líquido o órgano. Pero igual hago la succión para hacer el diferencial. De todas maneras, yo puedo hacer la succión y digo, bueno, ¿es aumento de tamaño del órgano o es el líquido? De todas maneras, sigo pensando en hígado, ¿o no? Porque tengo aumento de las enzimas y tengo ese abdomen aumentado de tamaño. Después veo que es órgano o ascitis. Los dos son hígado. La diferencia es que si es órgano, digo, bueno, es agudo, y si es ascitis, digo, es crónico ya tirando para la cirrosis, ¿sí? Pero a lo que voy es que no puedo sacar al hígado del contexto todavía, ¿sí? Obviamente que tengo que hacer más exploración. Bien, vamos a seguir analizando la parte que tenemos alterada. Entonces dijimos que enzimas tenemos alterado. Entonces digo, bueno, tengo que pensar en el hígado. Vemos, urea 40, normal. Creatinina 0,8 dentro del rango de referencia. Proteínas, creo que está un poco baja, pero voy a mirar ya rápido. Proteína de 5 a 7 está normal, en toda referencia, albúmina normal. El potasio, ¿cómo está ese potasio? Un poco bajo. Va de 3,8 a 5,8 de normal. O sea, que es un potasio que está disminuido. Y el colesterol, yo diría que está normal. Ya voy a mirar el colesterol. Normal. Porque va de 150 a 280, ¿sí? Bien. Y después tengo un análisis de orina. ¿Qué ven ahí en el análisis de orina que está alterado? ¿Qué tipo de densidad es esa? Sí, isostenuria un poquito alta, porque también depende de la biografía, pero recuerden que generalmente la isostenuria puede ir hasta 1012, 1015, es una isostenuria un poquito alta, ya. Entonces, por ahí, bueno, igual tenemos una orina creatina normal, ¿no? Pero ¿por qué este paciente tendría esa orina ahí isostenuria alta, por decirlo de una manera, ¿no? Porque no es isostenúrica, pero tampoco está tan elevada, ¿verdad? Entonces está ahí como en esos rangos border, le decimos nosotros, ¿no? Para que se entienda, está como en esos rangos raros. Pero sí me permite, aunque tengo la densidad de 1018, digo, bueno, si lo miro al paciente, digo, bueno, tiene signos de enfermedad renal, como dijimos hoy, toma mucha agua, orina mucho, está agitado, bueno, qué sé yo. Pero al compararlo con mi bioquímica sérica, esas aureas que tengo son normales. Y es 1018, o sea, esto crónico no es. Ya lo puedo descartar. Porque si no, podría tener una densidad 1018, podría pensar en un agudo o en un crónico que está arrancando su cronicidad, pero tendría que tener una urea y una creatina elevada, que en este caso no tengo. Es más, ¿cómo está esa creatinina? ¿No me llama la atención? Está tirando al límite inferior, exacto. ¿Y por qué está así? No, ¿qué pasó ahí? Ahí fíjense que sí tiene relación lo que le veníamos diciendo para las clases anteriores. Ahí sí tiene relación esa densidad con esa creatinina. Como le decíamos, si yo tuviese un riñón enfermo con una densidad dentro de todo isostenúrica baja, o isostenúrica, digamos, supongamos para que ustedes me entiendan, o sea, más tirando diluida, ¿sí? En un riñón enfermo, o sea, en un paciente normal, esa densidad siendo diluida tendría que correlacionarse con una creatinina también diluida. ¿Por qué? ¿Qué hace ese paciente? Para que si tenga esa densidad, ¿qué hace ese paciente? ¿Y orina? Toma mucha agua, profe. Eso, toma mucha agua y orina mucho. ¿Por qué? Porque su riñón, fíjense, tenemos una urea y una creatinina normal, o sea, no está enfermo renal este paciente. Al mirar, si yo mirara solo ese análisis de orina, digo, bueno, tengo que descartar renal. Pero este análisis de orina, si no me dice la dueña, que ahí sí me dijo que está tomando mucho y orinando mucho, pero si no me lo dice, yo lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque tengo una densidad de 1018, que no es una densidad en un perro con un riñón sano, una densidad normal, dijimos que era 1030, 1035, es una densidad normal de diariamente, ¿sí? Pero si este paciente tiene poliuria polidipsia, ¿qué hace? Diluye esa densidad y por lo tanto también disminuye la creatinina. Como es un riñón que está normal,
no aumenta esa creatinina, porque sí, sí se va filtrando y toda el agua que le llega sí la va filtrando y la va orinando. Entonces, es un riñón que funciona, en este perro funciona el riñón, pero me tiene que llamar a mí la atención que tiene 1018 con una cadena tirando para el límite inferior. Si la veña no me dice que tiene poliomelitis, yo lo deduzco, porque no hay otra manera de que si ese riñón funciona bien, tenga una creatinina baja con una densidad baja. ¿Se entiende? ¿Me siguen el hilo? Para que no quiero que se pierdan nomás. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, lo único que tengo ahí disminuido es el potasio, que también puede tener relación con esa poliuria, el potasio, porque al tener mucha poliuria, o sea, poliuria, se pierde mucho potasio por la orina. Entonces, es algo que está bien, tengo que medir y tengo que controlarlo, porque se está perdiendo mucho potasio por la orina. Bien. Y después tengo el análisis de orina de esa densidad. Vamos a decir, si respetamos el rango de la isostenuria, vamos a decir que ya cae en la hiperestenuria. O le podemos decir una isostenuria alta, pero como que cae fuera del rango isostenúrico, ¿no? Pero tengo una cruz de bilirrubina y una cruz de proteína. Respetando la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sospecharían ustedes en este caso? ¿Qué podemos sospechar con estos datos que tenemos acá que evaluamos recién? Dijimos, anemia leve, aumento de enzimas, riñón normal, tiene disminución, sí, del potasio, tiene poliuria polidipsia, una densidad isostenúrica alta, con bilirrubina, con proteínas. ¿Qué les da a pensar? Puedo pensar en hígado, tendría que pensar en hígado, claramente, porque esa densidad está bajando. Si bien en un paciente que es hepático crónico, pensaría yo, supongamos que cuando palpo o semiológicamente la maniobra me da sucusión positiva, digamos que es ascitis, esa densidad urinaria tendría que ser aún más baja y esa urea tendría que ser aún más baja y tendría que ya empezar a tener alteraciones de la funcionalidad hepática, si las proteínas también pueden estar bajando y demás. Tendría que pensar en hígado, podría pedir algún complementario para descartarlo, pero me faltan datos como para atribuirle todo el montón al hígado, ¿se entiende? Pero como tengo una cruz de bilirrubina, tengo una cruz de proteínas, esa vina es ahí random, digamos, está como bajando, disminuyendo, para hacer, si es ascitis, tiene que ser un hepático crónico cirrótico en realidad ya, cirrótico. Entonces, esa densidad debería ser mucho más baja, 1008 debería ser. Y esa urea debería estar en 20, capaz menos, ¿sí? Porque realmente cuando ya tengo ascitis ya tengo un paciente cirrótico. Pero no lo puedo descartar del todo, porque sí tengo datos que me están diciendo que el hígado tal vez no está funcionando todo bien. Entonces, veamos ahí. ¿Qué preguntas adicionales yo realizaría al propietario para completar mi anamnesis? Porque como no puedo descartar hígado y tendría que pensar también en qué otro diferencial podría ser, ¿qué puedo hacer? Sí, podrías preguntar, sí, o qué come habitualmente. Si hubo presencia de vómito en algún momento, profe. También, ¿para qué quieres saber qué come y si vomitó? Sí, ahí pensarías, tal vez, si es algo más agudo. Ujú. El plan Ujú. sanitario también, profe, Ya, desparasitación y eso. sí, ya tiene 10 años, ya, bueno, la desparasitación puede ser, pero ya no importa tanto acá, porque tiene 10 años. O sea, a este paciente no va a tener una enfermedad infecciosa. Sí puede tener parásitos, pero los parásitos no van a hacer tanto daño
O sea, o no van a causar tantas alteraciones en este. A lo sumo va a causar diarreas. Bueno, diarreas, pero no van a causar tantas alteraciones. ¿Por qué? Porque también con la edad también va generando una especie, digamos, de anticuerpo a distintos parásitos. Algo que sea la carga muy alta, bueno, podría dar diarreas. No tantas alteraciones, de los parásitos comunes me refiero, ¿no? No tantas alteraciones a nivel sistémico en una parasitosis. Y un paciente de 10 años, aunque no haya estado vacunado, lo único que puede tener es moquillo nervioso. Paciente en infecciosas grandes, de adulto, la única enfermedad que puede tener es un moquillo nervioso. Pero si no tuvo hasta acá y no tiene signos neurológicos, o sea, no tiene signos de moquillo nervioso, otras enfermedades infecciosas no va a tener. Entonces podría preguntar, sí, pero no creo que me aporte demasiado dato el plan sanitario en este paciente de 10 años, ¿no? ¿Qué más podría preguntar? ¿Desde cuándo más o menos se empezó a aumentar el tamaño del abdomen, puede ser? Y fue Sí, ahí progresivo. la dueña dice que la ve como hace varias semanas. Podríamos preguntarle, bueno, ¿qué come? Puede ser que estuvo comiendo, también podemos preguntar como para descartar alguna otra alteración. Podríamos preguntarle también, por ejemplo, si tiene tos o no. Le preguntarían si tiene tos y en qué momento del día tose, si tose tal vez con más frecuencia en algún momento del día que en otro. Dice acá que por ahí se agita y la respiración es superficial, se cansa. Fácil durante el ejercicio, eso ya nos dijo ella. Entonces, bueno, podríamos preguntarle, bueno, aparte que se agita y tiene respiración superficial, que la vemos nosotros en la consulta, digamos, y que se cansa, ¿tose en algún momento del día también? Le podríamos preguntar cuáles son sus rutinas normales de paseo para ver si se cansa. Bueno, se cansa. No es lo mismo que se canse al hacer toda la costanera, que lógico, se va a cansar, tiene 10 años, que se canse por dar la vuelta a la manzana. Son diferentes interpretaciones. Me tendría que preocupar más si se cansa al dar la vuelta a la manzana, si viene muy agitado, muy cansado, que si camina toda la costanera de punta a punta. Y bueno, y lógico, sí, se va a cansar, es mucho. ¿Se entiende? Entonces eso también tendría que preguntar. Si tose, cómo son sus frecuencias de caminata, cuánto lo que camina, a qué hora del día camina también. Entonces, a ver si eso me ayuda para ir a diferenciar. Porque ¿cuál sería mi otro, aparte de pensar en hígado, en cuál otro tendría que pensar yo? Y tengo que pensar en cardíaco porque tengo datos de que se agita, respira superficialmente y se cansa mucho. O sea, debería también pensar en cardíaco. Bien. Esto un poco hablamos, pero por ahí nos faltan datos. ¿Qué otros hallazgos buscaría el examen físico para que oriente mi diagnóstico? Dijimos que si pensábamos en hígado, íbamos a hacer obviamente la palpación abdominal y la succión. ¿Sí? Supongamos que me da que hay ascitis. ¿Qué otra cosa tendría que yo hacer en la exploración semiológica, digamos, física? Me refiero, ¿qué podría yo hacer en el paciente para ir orientando mis diagnósticos? Se podría tomar la presión. El problema es que en un paciente tanto cardíaco como hepático crónico y pueden estar las presiones aumentadas en los dos. De todas maneras, lo puedo hacer, lógico, como parte del tratamiento, ¿verdad? De si tengo que tratarlo con drogas antihipertensivas. Pero no me va a ayudar a discernir entre uno u otro. ¿Qué debería hacer yo en ese paciente? Podríamos tomar el tiempo llenado capilar y hacer auscultaciones del área Auscultación. cardíaca. Auscultación del área cardíaca, muy bien, Ángel. Aparte, sí, vos le podés mirar las mucosas, el tipo de capilar, eso uno lo hace medio de rutina, pero acá lo importante es tomarse un tiempo y en explorar bien el área cardíaca, porque esa parte a mí me va a diferenciar claramente de lo que es cardíaco, de lo que es hepático. Porque si presenta soplo, listo, ya no hay más que contar. Ahora, si presenta soplo, grados le pondré según mi auscultación. Acuérdense que los soplos van del grado del 1 al 6. El 6 es el grado más intenso que se escucha tipo una batería. Y a partir del 4, yo puedo escucharlo, es bastante sonoro y bastante audible, que yo lo puedo escuchar de los dos lados del corazón.
Aunque la cardiopatía más frecuente en veterinaria y en caninos es la degeneración de la válvula mitral, que es del lado izquierdo, yo ausculto del izquierdo, se escucha bien el soplo de ese lado, me voy del otro lado y siento, de más de lejos, pero siento que lo escucho igual, ¿sí? Es decir, yo exploro el lado cardíaco, el izquierdo, escucho perfectamente bien la válvula mitral afectada. Bueno, perfecto. Me voy del otro lado, del derecho, que igual también tengo que siempre juntar los dos lados, y lo escucho también. Lo escucho con menos intensidad, con más de fondo, pero lo escucho. Ya cuando lo escucho del otro lado, el grado del soplo ya es 4, de 4 para arriba. Depende cuánta intensidad yo lo escuche del otro lado, ¿sí? Se considera eso, y cuando yo lo escucho de los dos lados, al soplo, obviamente que el lado derecho un poquito con menor intensidad que el lado izquierdo, que es donde está, se quiere decir que ya está es bastante sonoro, bastante intenso ese soplo, si yo lo escucho de los dos lados, ¿sí? Siempre la exploración cardíaca la tengo que hacer de los dos lados. Si bien yo conozco que la enfermedad más común es la afección mitral, no quita que no pueda tener una afección tricuspidia. Entonces tengo que igual escultar del otro lado, y aparte también esculto por esto, para poder ponerle un grado a ese soplo, ¿no? Entonces, hago mi auscultación cardíaca del área cardíaca, voy válvula por válvula, tomo mi tiempo y bueno, escuché un soplo, pongo un grado, digo, listo. Si yo escucho un soplo, ese paciente es cardíaco. Ahora, puede tener enfermedad cardíaca como insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Enfermedad cardíaca sí tiene un soplo, tiene una enfermedad, tiene un soplo. Ahora, signos de insuficiencia, o sea, insuficiencia cardíaca, es cuando ya presenta signos clínicos. En este caso, presenta signos clínicos porque se agita, tiene respiración superficial, se cansa. Por ahí, si a la anamnesis nosotros le preguntamos lo de la tos y la dueña nos dice sí, tose más de noche, también es un signo clínico de insuficiencia. Entonces, son signos clínicos de gasto cardíaco bajo. Entonces, quiere decir que tengo un paciente no solo con una enfermedad cardíaca, sino que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y ahí, en ese caso, yo tengo mi sospecha, supongamos, ¿no? Pero, ¿qué complementarios podría solicitar? También para decir, bueno, ¿qué le pasó al hígado también, no? ¿Qué complementarios puedo solicitar ahí? ¿Un electrocardiograma, profe? Sí, ¿y qué más? Una radiografía. En cardíaco, sí, radiografía, ecografía y electro se pueden pedir, muy bien. En cardíaco, a veces cuando iniciamos con el paciente, conviene pedir todo. Y acá cada cardiólogo tiene su librito. Hay cardiólogos que cada 3 meses hacen todos los estudios de vuelta completos, que es lo que más se recomienda en realidad. El problema es que acá hay que un poco negociar con el bolsillo del dueño, porque cada 3 meses hacerle el batallón de estudios, a veces se complica. Y a veces tampoco va a haber tanta diferencia entre 3 meses atrás y 3 meses ahora. Depende clínicamente lo que el paciente manifieste. A mí me parece, o lo que para ahí nosotros tenemos acostumbrado a hacer, es como para nosotros el que es clínico de base, la clínica es soberana. Por ahí primero evaluamos todo el paciente de nuevo y vemos qué estudio amerita hacerle de control. Si amerita hacerle los 3 de vuelta, ecocardiograma, electro y placa, o tal vez por los signos clínicos que están más acervados en ese momento, por ahí priorizamos uno sobre otro. ¿Por qué? Porque a veces la gente, esto le digo de la realidad, el propietario a veces no tiene para volver a pagar todos los estudios de nuevo. Entonces uno prioriza. Si no puede pagar todo de nuevo, entonces priorizamos. Es decir, ahora está más agitado, le escucha toser más, bueno, entonces voy a priorizar la placa de tórax, porque es lo que me va a dar más datos si se modificó algo a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque tengo que tratar ese problema. Tengo que dar diuréticos, si está complicado con alguna bronquitis, voy a tener que tratar también, capaz con antibióticos y demás para limpiar el pulmón. Entonces, según los signos clínicos que yo tenga en mi nuevo control, tal vez mando a pedir todo de vuelta o, si no se puede, priorizo los signos que están más acervados, más acentuados y voy por eso, ¿no?
Pero siempre la clínica tiene que ser mi soberana. Yo tengo que anotar el soplo de ese paciente que vino por primera vez. Digo, bueno, este tiene un soplo 1/3, presentaba todos estos signos clínicos, ¿sí? Y en ese caso, se me fue la imagen. Yo dejé de ver. ¿Siguen viendo? Sí, profe, se ve. Sí, yo dejé de ver, no sé qué le pasó. Bueno. Viaja. Ahí, bueno, no, bueno, ahí volvió. De repente la dejé de ver, ahí volvió. Bueno, lo que le decía entonces, al principio, en esta primera consulta, yo voy a hacer todos los complementarios. Entonces voy a hacer una ecografía, un ecocardiograma y un electrocardiograma. Necesito hacer todos, ¿por qué? Porque en el electro voy a ver si agrandamientos y demás que me va a decir, me lo va a decir mejor el ecocardiograma, pero ya lo puedo ver algo en el electro. El electro me va a decir si tengo arritmias o no, ¿sí? El ecocardiograma me va a decir cómo está esa válvula, cómo es el reflujo, cómo es la fracción de acortamiento de la contracción muscular cardíaca, si está agrandada la pared del músculo cardíaco. Eso me va a decir el ecocardiograma. También me puede decir si hay presencia de líquido alrededor del pericardio, ¿sí? Y hace mediciones el ecocardiograma del grosor de la pared, del grosor del tabique intervertebral, de la aurícula, bla, bla. Y el flujo. Con un ecodoppler puedo ver ese flujo de la válvula, ¿sí? Y después la placa de tórax también me va a dar mención de si está agrandado o no el corazón, pero también me va a dar idea de cómo está el pulmón, que en los casos cardíacos que de afección izquierda tienden a ser edema de pulmón. Entonces yo tengo que controlar ese pulmón, más si está con agitación y signos clínicos que me ameritan que yo controle ese pulmón. Entonces los tres complementarios me van a dar bastante noción y bastante idea, y uno va a tener que anotar. Entonces, a raíz de eso que uno va viendo, es lo que va viendo si según cada vez que venga a control el paciente, qué pido, qué no pido, pido todo, depende de la clínica cómo evolucionó, ¿sí? Bien, después lo otro, entonces, ¿qué estudio complementario serían? Porque más o menos ya lo dedujimos. Y acá hay que elaborar una lista de diagnósticos diferenciales. ¿Qué pondrían acá? Cardíaco ya dijimos, ¿y quién más? Ya dijimos igual. Hepático, claro. También tenemos que hacer un diferencial de problema hepático. Acá, ¿qué podría pedir yo para diferenciar del hígado? Una ecografía abdominal. Porque este hígado, esperen que voy a compartir de vuelta porque quiero que aparezca mi pantalla acá más grande de la facultad, porque acá en la tablet veo chiquito. A ver si me deja compartir de vuelta. Ahí está. Bueno. Puedo pedir una ecografía abdominal. ¿Para qué pido ecografía abdominal? Porque lo de hígado, fíjense, la orina, mucho dato igual, una bilirrubina en un perro no me importa tanto. Pero fíjense que sí tengo aumento de las enzimas hepáticas. Y el abdomen ese que, bueno, aunque sea citis, supongamos que sea citis, igual tendría que chequearlo, ¿no? Entonces puedo pedir una ecografía de abdomen y ver cómo está ese hígado. Y si ese hígado, la ecografía me dice que está normal, ¿qué le está pasando a ese hígado? ¿Por qué tengo aumento de las enzimas? ¿O a qué se puede deber el aumento de las enzimas? ¿Qué les parece? ¿A un fallo en el flujo, profe? No, acá tenemos dos alternativas. No sé si recuerdan, cuando vimos la clase de hígado, cuando explicamos las enzimas, que las enzimas
la ALT y la AST no son exclusivas siempre del hígado. Si bien la ALT en particular está en todo el citosol, digamos, del hepatocito, no es propia solo, no es que está solo en el hígado, ¿sí? Y sobre todo también la AST también es de músculo, también es muscular y es de músculo, como de músculo cardíaco también están. Entonces, esa AST elevada, por ejemplo, que está bastante más elevada que la ALT, pueden ser también, sobre todo la AST, puede ser también de músculo cardíaco. La ALT también en parte está en músculo. Es más común que esté la ALT, pero también pueden estar aumentadas. Ahí ¿qué podríamos pedir si yo digo, no sé si esas enzimas son solo hepáticas o son de músculo cardíaco? ¿Qué podría pedir? ¿Qué otra enzima podría pedir? Que habíamos visto cuando vimos hígado. ¿Qué les parece? No. ¿Cuál era la típica de músculo? Dijimos, la AST sobre todo está también en músculo cardíaco. A veces la LT puede también aumentar, en un paciente cardíaco puede también aumentar. Pero si yo quiero decir, esas enzimas, si están aumentadas por hígado, que puede pasar también en un paciente cardíaco que estén aumentadas por hígado, porque también al disminuir el flujo de cardíaco, hay una congestión hepática también. Entonces puede ser, ese hígado puede ser un hígado reactivo, que llamamos nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos como una reacción secundaria del hígado a la patología que está, pero que no está enfermo, está reaccionando a la patología que está? Si hay mucha dificultad en el flujo sanguíneo, va a haber, para que se nutra ese hígado, depende del flujo de sangre, ¿verdad? Al congestionarse la sangre por la dificultad cardíaca, también puede haber una congestión hepática. Y eso puede hacer que esas enzimas, sobre todo la ALT, que dijimos, acuérdense que es solo citosólica, pueda aumentarse por esa congestión hepática. Y la AST también tiene isoenzima o también está presente en músculo cardíaco. Entonces, ¿yo cómo voy a saber esas enzimas a qué se debe el aumento? Si es porque hay solo una congestión hepática, que puede pasar, o esas me están indicando que está afectado el músculo. Ahí yo podría pedir la CPK. La CPK, ¿se acuerdan que es la creatinina, que esa es sensible a lesión muscular, esa enzima? Si yo tengo una afección hepática, esa enzima va a estar normal, la CPK. No me va a dar ninguna alteración. Si yo digo esto es por hígado, va a estar normal. Ahora, si esa AST elevada es de origen muscular, va a acompañarse con un aumento de la CPK. Entonces yo digo, entonces esta AST que está aumentada, bastante más aumentada, ¿verdad? Puede ser un poco por la congestión hepática, sí, pero también otro poco es por músculo. Me faltaría la CPK, podría pedir como otro complementario la CPK para decir, no, bueno, claramente acá es lesión muscular cardíaca, ¿sí? Que en este paciente puede tener lesión muscular cardíaca o no. ¿En qué puede derivar esos pacientes que tienen degeneración valvular a nivel muscular cardíaco? ¿Qué puede derivar? Sí, más que una arritmia, ¿qué le pueden generar en el corazón? Eso sería lo último. No, en el corazón, si yo tengo problemas de válvula, chicos, grandes, lo que fuese, bueno, tengo un soplo pequeño o un soplo grande, el soplo grande es más probable que haya. Va a tender a haber un remodelado cardíaco. A futuro, siempre hay un remodelado cardíaco, o ya está presente. Es decir, yo tengo un soplo pequeño, un grado 1 o 2, posiblemente ese paciente todavía no tenga remodelado cardíaco. ¿Cómo sé si tiene o no? Primero porque a veces va acompañado de signos clínicos, como vemos acá, o también por los complementarios. Yo hago una placa. En la placa
el eje cardíaco vertebral es normal. Listo, entonces no hay un agrandamiento. El ecocardiograma me dice paredes normales, estructura conservada y la fracción de acortamiento es normal, que la fracción de acortamiento es la de contracciones musculares, es normal. Pero sí se ve una degeneración leve de la válvula mitral. Listo, tiene una enfermedad cardíaca. No tengo una insuficiencia, no tengo un remodelado, porque no tengo otros signos clínicos. Pero ese paciente que tiene esa afección valvular, en algún momento de su vida va a empezar a hacer el remodelado cardíaco, porque son enfermedades crónicas, que por más que yo a ese paciente lo trate, igual en algún momento va a hacer el remodelado. ¿Qué hago con el tratamiento? El tratamiento lo que hace es enlentecer el remodelado cardíaco. Yo lo que quiero es evitar que ese remodelado sea prematuro, digamos. Eso es lo que busca la medicación. La medicación, la dieta, enlentecer ese remodelado cardíaco. ¿Para qué? Para darle más calidad, mejor calidad de vida al paciente. Porque una vez que ya se remodela ese corazón, ahí ya no hay vuelta atrás y de ahí ya vamos para peor, digamos. No sé, obviamente que con la medicación ese paciente puede estar estable muchos años con ese remodelado cardíaco, pero sabemos que en algún momento o puede morir de muerte súbita o en algún momento va a caer mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ese corazón se comienza, sobre todo en los caninos, el remodelado es para afuera, digamos, se dilata ese corazón, comienza a agrandarse, ¿sí? Las paredes se afinan, pierde contracción ese corazón, contracción muscular, por lo tanto, el flujo de sangre que iría a otros órganos se disminuye, por eso también el riñón se ve afectado, porque no le llega buen flujo sanguíneo a nivel renal. Hay una congestión también hepática, porque tampoco llega bien a nivel hepático. Entonces ese paciente, una vez que se remodela ese corazón, se agranda, se hace infinitas las paredes, pierde capacidad de contracción, comienzan a aparecer muchos signos clínicos y que complican al paciente. Complica el riñón, complica el hígado, ¿sí? Obviamente que podemos tener otras complicaciones también a nivel cardíacas, porque también hace que ese flujo cardíaco se enlentezca. Entonces podemos tener pequeños focos, hay isquémicos en el músculo cardíaco, que eso llevaría a arritmias, podríamos tener arritmias o fibrilaciones, eso se podría ir complicando con el paso del tiempo cuando se va haciendo el remodelado. También va acompañado, una vez que se aumenta el corazón, disminuye también ese flujo a nivel pulmonar, hay como un encharcamiento de flujo a nivel pulmonar, genera edema, ¿sí? Va aumentando esa aurícula también, va comprimiendo la canina, comprimiendo la tráquea, se exacerba la tos crónica constante irrita vías respiratorias, puede generar también bronquitis por irritación. Entonces, fíjense cómo se va complicando todo, ¿sí? Una vez que ya se remodeló. Obviamente que con la medicación eso se frena, digamos, ¿no? Se frena, se alarga, pero no es evitado. En algún momento va a pasar. O muere antes o pasa en algún momento. Se complica todo, ¿sí? Bien. Entonces, es bueno por ahí saber que esas enzimas que yo veo ahora aumentadas también me indicarían que hay un engrosamiento o algo a nivel cardíaco, del músculo cardíaco. De todas maneras, el ecocardiograma me lo va a decir mejor. Pero yo con la bioquímica ya lo puedo sospechar. Digo, che, acá esta ST es miocardíaca, se ve que el músculo capaz que ya está remodelándose. Y lo voy a saber bien con los estudios complementarios específicos de corazón, ¿verdad? Pero al menos ya lo sé. Entonces, ¿para qué lo quiero saber? Primero para indicarle al dueño, porque esto es algo crónico que lo tiene que saber, que en algún momento va a pasar y se va a poner todo feo el panorama, lo tiene que saber. Pero aparte para yo indicar con qué medicación arranco, ¿sí? ¿Cómo arranco? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué implemento? ¿Sí? Eso me parece me sirve. Entonces, en este caso sería solo establecer el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que nuestro fundamento sería que puede ser una cardiopatía o, que es más probable que pueda ser una cardiopatía, porque con hígado me faltan datos, ¿sí? Pero igual tendría que hacer una ecografía de abdomen para descartar hígado. ¿Estamos viendo este caso? Bien, vamos rapidito al segundo. Bien.
Lola, canino, hembra, 8 años, 8 kilos de peso, bulldog francés. Motivo de consulta. El veterinario refiere que tiene tos seca y sonora desde hace varios meses. En ocasiones vomita material mucoso, gleroso, después de toser. Se agita mucho y también ha perdido peso. ¿Sí? Fíjense que tose y vomita después de toser, ¿no? Bien. El hemograma podemos ver que tiene apenita como un poco baja la hemoglobina, pero el recuento de rojos está dentro de los parámetros normales. Voy a chequear por la duda, pero creo que sí, que a partir de, no me acuerdo bien los datos, sí, a partir de 5. Bueno, está, bueno, dentro del límite inferior, está normal. Leucocitos normales, neutrófilos segmentados, normales. Todo lo más no tengo alteraciones. Fíjense ahí, las enzimas hepáticas, yo no tengo aumentadas las enzimas hepáticas. Está la fatasa de 70, la AST puede ser levemente aumentada porque va hasta 60, está levemente aumentada, y la AST está normal. La urea está normal, ¿sí? Y la creatinina está como en el límite superior, ¿verdad? La urea, bueno, si la tomamos como que va hasta 40, puede estar un poquito aumentada, levemente aumentada la urea, y la creatinina está en el límite superior, ¿sí? Fíjense por qué podría estar aumentada esa urea, pequeñamente aumentada esa urea. Los parámetros generalmente van de 20 a 40. ¿Sí? Está ahí un pilín aumentada. Y la creatinina también levemente aumentada. Después piensen por qué podría ser. Proteínas totales en el límite inferior. La albúmina sí está disminuida. Voy a mirar el valor de la albúmina para decirles bien. Esperen que tengo acá, albúmina, 2,3 a 3,8. Bueno, ahí también en el límite inferior. Todo, proteínas, albúmina en límite inferior, ¿sí? Y el potasio, pero está normal. Ah, no marqué el potasio. Potasio también está levemente, no, potasio es normal. Medio levemente disminuido nomás. Pero no sé por qué me olvidé de marcarlo nomás. Porque de 3,8 a. De 3,8 a 5,8. Está también levemente disminuido ese potasio. Bien. Entonces, ¿qué nos llama la atención en lo que es hemograma y bioquímica sérica? Tengo aumento leve de AST, ¿sí? La parte de rojos podemos decir que está en el límite inferior, como dejarlo ahí, pero tengo un aumento leve de la AST. Tengo aumento leve de urea y la creatinina también depende de lo que consideren. Algunos van hasta 1,3. Esta que tenemos nosotros va hasta 1,5. Yo diría en el límite superior, ¿no? Ahí irá el límite superior. Proteínas bajas y albúmina baja, ¿sí? Bien. Al análisis de orina, ¿qué tengo ahí? ¿Una hiperestenuria, profe? Es hiperestenuria, pero fíjense que es una hiperestenuria como bajando. Porque si fuese normal, un paciente, habría que tomarlo igual en otro momento del día, pedirle a ver, ¿no? Yo a esta orina le pediría, si me la trae así, le preguntaría si fue la primera de la mañana. Si fue la primera de la mañana, le volvería a pedir que me tome otra muestra de vuelta para realmente cerciorarme de que esa orina es la primera de la mañana, ¿no? Y tomaría durante el día, porque son orinas como que ni sí ni no, ¿no? Como la del 2018, son como ni sí ni no. Entonces, podría pedir, pero sí, si uno la quiere clasificar, es hiperestenórica. Pero es ahí rarita. Yo la tomaría de vuelta teniendo ya el valor de urea y creatinina, hay un pilín aumentado, le diría, bueno, vamos a tomar de vuelta el aumento de orina, de traerme la primera de la mañana. Entonces veo realmente qué da esa primera de la mañana. Por los dos para chequear. Pero sí es hiperestenúrica. Bien. Y después no tengo nada más que me llame la atención en ese análisis de orina. ¿Verdad? Está bastante normal. ¿Qué ustedes pueden sospechar de este paciente? ¿Qué les parece? Dice, ¿qué preguntas consideran importantes para ampliar la historia clínica del paciente? ¿Con qué frecuencia
tose o en qué momentos. Puedo preguntar en qué momento tose, con qué frecuencia tose. Muy bien, ¿qué más? Si tiene apetito. Si puede, si come o no come. Muy bien. Puedo preguntar también de cuándo empezó a toser o no. También, también. Pero voy a preguntar también de cuándo, porque tiene 8 años. Entonces, ¿de cuándo comenzó con esta tos? Podríamos preguntarle, ¿verdad? Bien. Sí. Sí, pero eso no dice que hace varios meses. Voy a preguntar exactamente hace cuándo preguntó, si antes tenía o no tenía, como para estar seguros de cuánta evolución tiene esta tos. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que sospechar yo acá? ¿Qué podrían sospechar? Ah, bueno, a la parte, al examen físico, vamos a respetar las preguntas que puse ahí, que al final no respeto. ¿Qué parámetros se evaluaría durante el examen físico? ¿Y qué hallazgo esperaría encontrar? Sí, hay que ocultar. Por supuesto, tiene todo. Exacto, las dos áreas acá hay que ocultar. Muy bien. Podríamos tener una tos cardíaca por edema también, puede ser. Y también, ¿qué otra? Bueno, ocultamos el área cardíaca, vemos si hay soplo, ocultamos el área respiratoria, vemos si no hay edema, si ese edema también puede ser cardiogénico o no. También tratamos de ver si hay otros sonidos dentro de lo que es el árbol respiratorio. ¿Y qué tendría que yo poner acá como diferencial? ¿Sí? La inspección de las vías aéreas superiores. Sí, ¿qué podrías encontrar? Está muy bien, no sé qué podrías encontrar. Y también se podía como estirar el cuello para evaluar, digamos. ¿Qué evaluarías ahí? Era la estenosis de los hollares, creo. También, acuérdense que la raza es braquicefálica, ¿no? Y se hacía un esfuerzo respiratorio. Ujú. Acá, ¿yo qué tengo que poner en mi diferencial? ¿Qué patologías tendría que poner en el diferencial? Claro, ¿qué patologías tendrías que poner como diferencial acá? ¿Por qué hepático pondrías acá? Sí, pero la urea es normal. Yo no pensaría en algo hepático y la creatinina me referiría más me referiría más a riñón que a hígado. Y tiene densidad de 1020. Y con encima apenas aumentado un poco la ST, que para ser agudo no me cierra, porque la creatinina, la urea no debería modificarse si fuese agudo, las enzimas, si fuese hepático agudo, tendría que dispararse mucho, y bueno, la densidad podría tener un hepático agudo podría tener esa densidad, pero tendría que dispararse mucho las enzimas, no me cierra. Pero tengan en cuenta la reseña. ¿Qué otra patología puede ser cardíaca, como decís, Iñaki? ¿Y qué otra patología yo tengo que tener en cuenta acá? Ahí la compañera habló, no vi quién era que habló más o menos, que dijo. Insuficiencia respiratoria. Tengo que pensar en respiratorio acá también. ¿Qué problema tiene esta raza? Paladar Porque elongado, narinas estenóticas. Estos pueden tener el síndrome del braquicefálico y aparte también pueden tener otras complicaciones a raíz también del síndrome ese, ¿no? Primero, como ya es una raza problema respiratorio, vamos a decir problemática para respiratorio, no lo puedo sacar a respiratorio de mi diferencial. Bien, como dijo la compañera, tengo que hacer una exploración de las vías aéreas, a ver si esos hollares están, cómo son esas narinas, si están muy estenóticas o no. Puedo explorar cavidad oral, ver si llego a ver un poco generalmente se hace más por endoscopía, no lo voy a ver pero bueno, a veces uno mirando, si el paciente se deja, veo a ver qué tan largo es su paladar o no, si me permite ver el paciente, si no, bueno, habría que sedarlo, mirarlo mejor, pero bueno, tengo que ocultar toda la parte desde laringe, tráquea para abajo, tendría que ocultar bien, porque son pacientes que
tienen este síndrome brachiocefálico. Entonces no podría descartarlo por una cuestión ya es importante en este caso la reseña. No es lo mismo poner cualquier raza acá que poner bulldog francés o otras razas braquicéfalas, porque son importantes para mi diferencial. Entonces sí o sí tengo que incluirlo al síndrome braquicefálico o a otras complicaciones que también están aparejadas la raza, lo tengo que incluir en mi diferencial. Todavía no vimos, pero ¿qué otras patologías también pueden tener estas, a nivel respiratorio, estas razas? Capaz que ya escucharon o vieron por ahí. ¿Qué le parece que puede tener? ¿Qué otra parte, aparte de explorar vía, digamos, nasal y oral, ¿qué otro tengo que explorar en esta raza? La tráquea puede ser. Bien, ¿qué es la tráquea? Es un colapso traqueal. Exacto. Estas razas también sufren, por decirlo de una manera, de colapso traqueal. No solo el síndrome respiratorio, sino que colapso o hipoplasia traqueal, que algunas pueden ser congénitas de nacimiento y otras son adquiridas por respirar mal. Esa tráquea se va como debilitando porque respiran mucho por la boca o muy forzado y va haciendo un esfuerzo eso y puede generar una hipoplasia o colapso traqueal. Entonces, si tengo esa tos sonora, fíjense que la dueña dice que es una tos seca y sonora. Generalmente las hipoplasias traqueal van como más, se refiere la bibliografía, ustedes leen como graznido de ganso, algo así, sonido de ganso, no me acuerdo bien, pero como que es más, mucho, bien sonora, ¿no? No es una tos seca simple, es bien sonora. Entonces tengo que poner otro diferencial. Y en ese caso, ¿qué complementario yo puedo hacer para a ver si esto es solo cardíaco o es cardíaco o respiratorio o es cardíaco y respiratorio? Porque a veces también estos pacientes de esta raza van a tener una cardiopatía y puede ir acompañado de un colapso traqueal. Una radiografía, profe. Radiografía. Sí, bien. ¿Y ahí qué tendría que ver yo? Tendría que mirar cómo es esa trayectoria de la tráquea. Si es solamente, o sea, ver cómo está la parte cervical, cómo está la parte torácica, ¿sí? Si hay una disminución de la luz, ¿sí? También no permite mucho evaluar la parte de laringe, la placa más o menos, pero bueno, podría ver también un poco la parte de la laringe para que me oriente a ver si no puede ser propio también o acompañado del síndrome brachiocefálico, también la tos esa, ¿no? La tos fuerte sonora, si no es propia también del síndrome, ¿no? Entonces sí, evaluaría bien la tráquea a ver si no tiene esa hipoplasia o colapso traqueal, ¿sí? Y también, obviamente, ¿qué también tendría que hacer? Con la placa también voy a mirar la tráquea y ¿qué también voy a mirar? ¿El corazón, profe? El corazón. ¿Qué voy a ver en el corazón? El tamaño. Ahí mido ese corazón y veo a ver si está agrandado o no. Si esa hipoplasia puede venir acompañada del síndrome brachiocefálico o es acompañada de algo cardíaco también. Voy a mirar el tamaño del corazón, lo puedo medir. ¿Y qué otras cosas le tengo que hacer en el paciente? Una Claro, igual que el caso anterior, tengo que también hacer... endoscopía. ¿Cómo? Si mi sospecha fuerte es que es el parte del síndrome brachiocefálico, o sea, que es respiratorio, tengo que hacer una endoscopía. Porque me va a permitir ver si está solo la tráquea afectada
o tiene afectado, que generalmente va afectado a otra cosa, no va afectado en esta raza solo la tráquea, ¿no? Está afectada la tráquea, cómo están los áculos laringeos, eso sí tengo que hacer. Si yo sospecho fuertemente que la causa es solo braquiocefálica, digamos, al síndrome, sí, puedo hacer, o debería hacer, para ver bien cómo está todo lo demás, ¿no? Y aparte de que yo, supongamos que yo sospecho fuertemente de eso, por la placa, yo veo la placa y digo, bueno, el corazón no está agrandado, digo, bueno, puedo sospechar que no sea cardíaco o a la auscultación. A la auscultación tengo que auscultar primero. Ausculto a ese corazón. Si ese corazón no me da soplo, no escucho soplo, bueno, me voy a inclinar hacia el síndrome brachiocefálico, o sea que es respiratoria la causa. Pero si no, si puedo escuchar un leve soplo, ya sí tengo que igual, aparte de pedir la placa para mirar esa tráquea, porque igual puedo tener un cardíaco, puedo tener también una hipoplasia traqueal, voy a pedir también un ecocardiograma, a ver, si yo escuché ese soplo, a ver cuán afectado está, si ha remodelado o no, ¿sí? Porque en lo que es bulldog francés, que desarrollan cardiomegalia, va muy de la mano con la hipoplasia traqueal. A veces puede ser solo del síndrome, que el síndrome compromete a la tráquea, o a veces van acompañados de la cardiomegalia, ¿sí? Ya cuando hay un agrandamiento del corazón, genera también una hipoplasia, va acompañado, van de la mano a veces esas patologías en el bulldog. Por ahí es más frecuente verlo cuando son tal vez más chicos, pero a veces también a veces pasan desapercibidos, como son pacientes que roncan siempre, a veces ni el propietario ni el clínico le da tanta importancia, porque lamentablemente son pacientes que aunque no tengan tantas alteraciones respiratorias, igual un poco roncan. Entonces a veces uno no le da importancia, pero en realidad, lo vamos a ver en la clase de respiratorio, todo sonido anormal es patológico. Es decir, un ronquido no es un sonido normal. Por más que nosotros lo naturalizamos, o los propietarios naturalizan que estas razas ronquen, es normal, en realidad no es normal. Hay algo ahí que está alterado, ya sea la narina, la laringe, la tráquea, o sea, hay algo que está alterado ahí, o el faringe, hay algo que está alterado. Porque no debería un paciente roncar, porque el ronquido es un sonido anormal, ¿sí? Que nos pasa a nosotros también los humanos, o sea, el paciente que ronca mucho nocturnamente tiene que ir a control de un fonoaudiólogo, porque no es normal el ronquido muy profundo, ¿no? O sea, muy intenso. Entonces, acá, en este caso, después dice que elabora la lista de diagnósticos diferenciales. ¿Qué voy a poner? Voy a poner respiratorio, ¿verdad? Si es solo el síndrome brachiocefálico, si está comprometida la tráquea o no, voy a poner respiratorio y voy a poner cardíaco también. Y después tengo que ir haciendo sí o sí los complementarios para que yo pueda diferenciar una de otra, ¿no? Acá dice después, la última dice, determina el diagnóstico presuntivo y justifica su elección de usar los datos clínicos. Bueno, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? Cualquiera de las dos puede ser, porque acá no puedo diferenciar, porque tampoco me dice la exploración que se oculta un soplo en sí. Entonces, sí o sí tengo que decir que es cardíaco o respiratorio. Por ahí me inclinaría más a cardíaco por la edad del paciente, ¿sí? Porque si fuese respiratorio, capaz que antes ya hubiese venido con la complicación. Ya a los 8 años, ya eso se complicó por otro lado. ¿Se entiende o no? A lo que voy. Por ahí, si es una hipoplasia traqueal, dada por un síndrome, va a venir antes el problema, va a venir antes la consulta, porque antes ya va a tener la tos sonora, ¿sí? Entonces yo, por la reseña de este paciente, me inclinaría a pensar que la causa de estas alteraciones podrían ser más de origen cardíaco. De todas maneras, me faltan los datos complementarios sí o sí para yo poder aseverar. Pero lo que ustedes tienen que saber es que en la clínica tengo que tener al menos un control diferencial y la reseña me ayuda mucho también a ver, bueno, ¿para dónde puedo ir acá? Entonces, primero capaz que le hago gastar plata, por decir una manera, en la parte cardíaca, y si, bueno, no encuentro nada, bueno, vamos al otro. Pero por ahí me inclinaría más para ese lado, ¿sí? Bien. Aparte también, tengo que tener en cuenta que, fíjense que no respondimos hoy, vamos a debatirlo. Ahí fíjense que tenemos una urea y una creatinina que está como aumentando, ¿sí? Eso me puede, la urea esa tal vez puede aumentar si está un poco deshidratado el paciente, porque bueno, dijimos que en ocasiones vomitaba, que vomitaba gleroso.
Bueno, y que había tenido como una pérdida de peso también, dice, ahí venía con pérdida de peso. Pero no tenemos el dato de si venía comiendo bien o no, si venía tomando bien agua o no. No tenemos ese dato de cómo bien tomaba el agua. Entonces puede ser que tenga esa urea aumentada, puede ser por una leve deshidratación. O también puede ser porque me inclino más a pensar que el origen de esa hipoplasia o de esa tos, que puede ser seguramente es por hipoplasia, va de la mano de la cardiopatía, porque sé que un paciente cardiópata va a tener compromiso renal en algún momento por una disminución de ese flujo sanguíneo, va a repercutir en ese riñón. Y fíjense que esas son las creatininas que nosotros le decimos que hay que mirarlas con un ojo distinto, porque es una densidad que es hiperestenúrica, pero no es francamente hiperestenúrica, esa 1030, 1035, 1040. Rara, está bajando pareciera, ¿no? Igual tengo que hacer, como digo, mediciones repetidas para asegurarme esa densidad, a ver cómo varía en el día. Puedo pedirle a la gente que me traiga de varias orinas del día para yo poder cotejar. Pero miro esa creatinina que está ahí como border, ¿sí? Muy en el borde superior, como que queriendo aumentar. Claramente yo puedo interpretar esto como un inicio de una falla renal aguda, porque tengo a una densidad de 1020 que sale de la isostenuria, ¿verdad? Sale de la isostenuria y está aumentando mi urea y mi creatinina. Entonces digo, bueno, acá está empezando a hacer una falla renal, puede empezar a hacer una falla renal aguda, ¿sí? Porque también está todo en el borde, las proteínas y las albuminas, que eso puede ser porque venía bajando peso. Por ahí no tiene relación con el riñón agudo. Pero ese riñón agudo es ahora porque la patología de base es otra la causa. A ese paciente le doy unos días y ya se convierte en una causa, en una falla crónica de ese riñón. ¿Por qué? Porque va a ir disminuyendo. Si no lo trato, no lo contemplo, no trato la patología cardíaca de base, me va a desarrollar el síndrome cardiorrenal, porque ya lo está empezando a hacer. ¿Se entiende? Ya está empezando ese riñón a estar afectado. Entonces, ese paciente puede en algún momento también tener falla renal, ya crónica, porque la patología cardíaca es crónica. Pero obviamente el riñón que venía bien, primero se va a afectar de forma aguda y como va a continuar esa patología, obviamente va a caer en aumento de una falla crónica. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió hasta acá? ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Yo estoy perdida si la próxima clase vemos de vuelta cardíaco o no. Me pierdo un poco porque como también doy clase en la UNE, también de médica, pero va desfasado en el cronograma de una u otra. Y me pierdo, no sé si usted tiene el cronograma por ahí para chequear, si no, bueno, yo después llego a casa y lo chequeo. Porque yo no me acuerdo si estaba dividida esta clase en dos, si dábamos la otra parte del cardíaco. En Moodle aparece dividido en dos. Está bien, entonces claro, porque falta la parte de placas y diagnóstico, bien. Porque eso, acá vimos los cuadros clínicos, la sintomatología y las alteraciones clínicas, pero falta la parte de diagnóstico, que es placa, y tratamiento preciso, ¿verdad? Está bien, listo, era para ubicarme nomás, porque para no decirle cosas ahora que lo vamos a ver en la otra clase, más que nada por eso. Bien, perfecto, entonces, acá vimos, más que nada, los cuadros clínicos, las dos, en este caso, son afecciones de izquierda, ¿sí? De mitral izquierda, ¿sí? No les puse ahora uno de derecha, voy a buscar a ver si tengo, les voy a poner, para que vean por ahí la diferencia cuando se puede afectar la válvula tricúspide, que son distintos los signos clínicos que pueden aparecer, ¿sí? Y vemos bien la parte de diagnóstico en la otra clase. Bueno, ¿algo más? ¿O estamos bien? Chicos, ¿estamos? Sí, Sí, profe. ¿Alguna pregunta o nada? de mi parte no, profe. Bueno, entonces los dejo, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Profe. Chao, profe. ¿Listo? Bueno, profe. Chao, profe. Chicos, chau, chau. Gracias, profe.